Hoy te voy a contar la historia de un hombre que pasó por la prueba más dura que puedas imaginar. Y aún así, decidió confiar. Esta es la historia de Job. En la tierra de Cush había un hombre llamado Job. No era un hombre común. La Biblia lo describe como alguien íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Siempre se aseguraba de que en su casa reinara la rectitud y el respeto a Dios. Era inmensamente próspero. Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, miles de animales, y era considerado el hombre más importante de todo el Oriente. Su vida era una postal de armonía, bendición y riqueza. Pero lo que realmente hacía especial a Job no eran sus posesiones, era su corazón fiel a Dios. Ahora, cambiemos de escenario. Un día, en el cielo, los seres celestiales se presentaron ante Dios, y entre ellos venía también Satanás. Dios le preguntó directamente: ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. Un hombre intachable, recto, que me honra y vive apartado del mal. Satanás, con su cinismo habitual, respondió: Claro que te honra. Lo tienes rodeado de protección y bendiciones. Le has dado todo, pero quítale lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Entonces, Dios, conociendo el corazón de Job, permitió que fuera probado, pero con una condición: no podían tocar su vida. Y así comenzó el día más oscuro en la vida de Job. Fue un golpe tras otro, sin descanso. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, y le dijo en Job: los sabeos atacaron, mataron a tus siervos, y se llevaron todos los bueyes y las asnas. Apenas había terminado de hablar, cuando llegó un segundo mensajero. Un fuego del cielo cayó y quemó a tus ovejas y a los pastores. Sin darle tiempo a reaccionar, llegó un tercero. Unos caldeos nos atacaron, se robaron todos tus camellos y mataron a los siervos. Y entonces llegó el cuarto mensajero, con la noticia que destrozaría el alma de cualquier padre en Job. Tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa de su hermano mayor, Eri. De repente, un viento huracanado vino del desierto y destruyó la casa por completo. No sobrevivió ninguno. Imagina ese momento en silencio, en dolor absoluto. Un hombre completamente roto por dentro. Job, al escuchar esto, se levantó, rasgó su ropa en señal de duelo, se rapó la cabeza y cayó al suelo, no para maldecir, sino para adorar. Y con el corazón hecho pedazos, pronunció estas palabras inmortales: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó. Nunca levantó su puño al cielo, nunca maldijo a Dios. Pero la prueba no había terminado. De nuevo, en la corte celestial, Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó otra vez por Job, destacando su integridad a pesar de haberlo perdido todo. Satanás insistió: claro, piel por piel. Un hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida, pero toca su cuerpo, hiérelo, y verás cómo te maldice en tu cara. Una vez más, Dios lo permitió, pero con una condición estricta: está bien, está en tus manos, pero debes respetar su vida. Lo que vino después fue terrible. Job fue cubierto de llagas malignas y dolorosas, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El hombre que antes era el más respetado, ahora se sentaba sobre cenizas, rascándose sus heridas con un pedazo de teja para aliviar el dolor insoportable. Su cuerpo era un mapa de sufrimiento. Fue tan devastador que incluso su propia esposa, al verlo en ese estado, le dijo desesperada: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job, en medio de su agonía, le respondió con una sabiduría profunda: hablas como una necia. ¿Acaso vamos a recibir de Dios solo lo bueno? ¿Y no vamos a recibir también lo malo? Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces,
Llegaron 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, para consolarlo. Cuando lo vieron de lejos, no lo reconocieron. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en silencio, porque veían que su sufrimiento era inmenso. Pero cuando finalmente hablaron, sus palabras no fueron de consuelo, sino de juicio. Empezaron a acusarlo. Algo malo debiste haber hecho, Job. Dios es justo y castiga al pecador. Confiesa tu pecado oculto y quizás Dios te perdone. Durante capítulos enteros, lo culpan. Le dicen que su sufrimiento es un castigo merecido. Job, confundido y aún más herido, se defendía. Yo no hice nada para merecer esto, soy inocente. Dios conoce mi corazón. Estos diálogos nos muestran una dura realidad. A veces, en nuestro peor momento, en lugar de recibir empatía y apoyo, recibimos juicios de quienes deberían estar a nuestro lado. Durante todo este tiempo, en medio del dolor físico y el abandono de sus amigos, Job clamaba al cielo, gritaba, preguntaba, suplicaba una respuesta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites este sufrimiento? Si he tratado de vivir rectamente, ¿dónde estás? Se sentía abandonado y parecía que el cielo guardaba un silencio absoluto. Para Job, el silencio de Dios era quizás más doloroso que las llagas en su piel. Pero Dios no estaba en silencio para siempre. De repente, una tormenta se levantó, un torbellino majestuoso y aterrador. Y desde el medio de la tormenta, Dios finalmente habló. Pero no le dio a Job las respuestas que él esperaba. No le explicó el porqué de su sufrimiento, ni le contó sobre la conversación con Satanás. En lugar de eso, Dios le hizo preguntas a Job para mostrarle su propia grandeza y la pequeñez de la comprensión humana. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Alguna vez has mandado a la mañana que aparezca? ¿Puedes tú detener las olas del mar? ¿Puedes darle órdenes a las estrellas? ¿O guiar a las constelaciones en el cielo? Con cada pregunta, Dios le recordaba a Job que aunque él no entendiera el porqué, Dios sí lo sabe, que el universo es inmenso, complejo y está bajo su control soberano. Ante la majestuosidad y el poder de Dios, Job se sintió abrumado y humillado. Comprendió que había hablado de cosas que no entendía, de maravillas que estaban más allá de su alcance. Y con un corazón arrepentido, no por haber pecado, sino por su propia ignorancia, dijo: yo sé que todo lo puedes, y que no hay nada que se te resista. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Reconoció la grandeza de Dios, y confió plenamente en su sabiduría. Y entonces, ocurrió el milagro de la restauración, después de que Job oró, incluso por sus amigos que lo habían juzgado. Dios, viendo su fidelidad inquebrantable, su corazón humilde y su fe a toda prueba, lo restauró por completo. La Biblia dice que el Señor le devolvió el doble de todo lo que había perdido. El doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de bueyes y asnas, el doble de riqueza. Y le dio algo invaluable, algo que el dinero no puede comprar: otros 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y la Biblia añade un detalle precioso: no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Después de todo esto, Job vivió 140 años más. Tuvo la alegría de ver a sus hijos, a sus nietos y hasta a sus bisnietos, y murió anciano, lleno de días, en paz y completamente bendecido. La historia de Job es mucho más que un relato de sufrimiento. Nos enseña que la fe verdadera no depende de nuestras circunstancias, de si tenemos mucho o poco. La fe verdadera depende de en quién confiamos, incluso cuando no entendemos nada. Nos recuerda
que aunque los procesos de la vida sean dolorosos y confusos, Dios siempre tiene un propósito mayor y nos da una esperanza increíble que aquello que Dios permite que se pierda en nuestras vidas, Él tiene el poder de restaurarlo y devolverlo multiplicado. No importa por lo que estés pasando, aférrate a esa verdad. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en la próxima.